El título del mensaje, y quiero que lo escuchen bien, le voy a titular esto por ahorita. Pastor, ¿qué tiene de malo mirar a otras mujeres? Que al cabo que no la estoy tocando y Dios hizo su cuerpo. Entonces, pastor, pues ¿qué tiene de malo echarme un taco de ojo? Dicen algunos. Y bueno, en Primera de Corintios, Pablo le va a hablar a la iglesia y nos dice en el versículo 21, quiero que miren las palabras fuertes que usa el apóstol Pablo. Aquí no las digo yo porque a veces, caray, está pesada la Biblia, ¿eh? En Primera de Corintios 10:21 dice así: no podéis beber la copa de ¿qué? Del Señor. Ahora paren ahí. ¿Ustedes se recuerdan cuando el Señor Jesucristo estaba en el jardín de Getsemaní? Y Él dijo: Padre, si puedes, haz que esta copa pase de mí. La copa del Señor es la voluntad de Dios para tu vida. Y entonces no puedes estar bebiendo la copa del Señor, la voluntad de Dios para tu vida, y otra copa también. ¿Cuál es la otra copa? Miren aquí lo que dice. Dice, y la copa de los... Ahora, mírenme por favor el día de hoy, ¿cuántas copas hay? 2. No está difícil la cosa. 2, la copa de Dios y la copa del diablo. Y Dios nos dice en su palabra, no puedes beber de las 2 copas. Y les tengo que contar una historia porque en mi consejería y cuando lees la Biblia, si yo mirara, y mira, yo sé que muchas, por ejemplo, uno de los nombres más famosos en el mundo y muchos cristianos nombran a sus hijos es el nombre de David. Caray, o sea, nombramos a nuestros hijos después de un adúltero asesino. Y muchas veces tratamos de hacer héroes de personajes bíblicos, pero en la Biblia solamente hay un héroe y su nombre es Cristo Jesús. No hay muchos héroes en la Biblia, hay un héroe en toda la Biblia. El resto de la Biblia son historias de personas como nosotros, con tremendos defectos, que Jesús es su Salvador. Esa es toda la Biblia. Y si yo te preguntase y te diría, oye, lee toda la Biblia y dime de los defectos más grandes en los grandes héroes de la Biblia, yo te voy a decir ahorita, no tiene que ser muy complicado. Hombres en la Biblia tenían problemas con mujeres y con alcohol. Noé es conocido como el hombre que edificó el arca, que hizo algo que nadie había hecho, y termina el diluvio y sale Noé del arca, y adivina qué hace Noé, se emborracha. David, el rey, tras el corazón de Dios, ¿y qué hace? Se echa un taco de ojo de Betsabé. Se permitió él hacer algo que no debía hacer. Entonces déjame relatarte lo que estoy diciendo a través de 20 años de ser pastor, ser consejero. Encuentro que muchas veces nuestra actitud en la vida es esta: voy a la iglesia, trabajo, soy buen hombre, soy buena mujer, hago todo bien, pero tengo mi pecadito escondido, pastor. ¿Y qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo, pastor? Que al cabo que la pornografía escondida, a nadie le estoy haciendo daño. Ese traguito que yo me echo, pastor, esa copita que yo me echo de vez en cuando, pastor, a nadie le está haciendo daño, pastor. ¿Qué tiene de malo? Y encuentro que muchas veces tenemos cosas en la oscuridad, pero Cristo dijo que las tinieblas y la luz no pueden tener comunión. Y entonces encuentro muchas veces que decimos, mira, o sea, estoy viviendo bien, mira todo lo que tengo, mira qué bien nos está yendo. Escucha esta frase y quiero que se te quede grabada. El diablo es más astuto y más paciente que ninguno de ustedes en este cuarto. Amén. Y el diablo trabaja a través de las tinieblas.
y a través de la oscuridad. La iglesia de Corintio era conocida como la iglesia carnal en la Biblia. Y Pablo está tratando de hablar con ellos de sus pecados. Y aquí les dice a ellos lo siguiente en el versículo 21: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa ¿de qué? De los demonios. Pero vamos a continuar leyendo. Dice el versículo 22: ¿o provocaremos a celos el Señor? ¿Somos más fuertes que Él? O sea, ¿tú sabes más que Dios? Ahora continuemos, versículo 23. Todo me es ¿qué? ¿Puedes echarte tu trago? Todo es lícito. Claro. Caray. Pero no todo conviene. Pero terminemos de leer el contexto. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahora el versículo 24 ahora te dice el por qué. Versículo 24 dice así: ninguno busque su propio bien, sino el de quién. El problema con nosotros, incluyéndome a mí, es que somos egoístas. En lo que a mí me gusta, ¿qué tiene de malo? Yo lo disfruto. A mi carne le gusta. Si yo quiero mirar esa película con desnudez y lascivia, ¿qué tiene de malo? Si yo quiero echarme mi traguito, ¿qué tiene de malo? Si yo tengo mi adicción, a nadie más le hago daño, ¿qué tiene de malo? Y si regresamos a Getsemaní, miramos el ejemplo del maestro. El maestro nos puso primero a nosotros. El maestro tuvo oportunidad a través de alguien llamado Satanás de tomar otro camino para reinar. Y dijo: no, no mi voluntad, sino tu voluntad. Entonces, donde te quiero llevar el día de hoy es que muchas veces por fuera nos miramos bien. Muchas veces nosotros, porque hay personas peores que yo. Y déjame decirte del ángulo del cual yo vengo el día de hoy. Hay pastores que se suicidan. Yo estoy hablando pastores de iglesias. Pastor de una de las iglesias más grandes en Estados Unidos. O sea, yo estoy hablando de una iglesia mega, más de 15,000 personas semanales en su iglesia. Su esposa lo tuvo que reportar porque se estaba emborrachando en la casa, en el sótano de su casa. Y después él da testimonio de cómo empezó. Dice, empezó bajo presión y era una cerveza, otra cerveza, al punto que ya no pude controlar mi alcohol. Y se volvió alcohólico el pastor. Testimonio de una esposa de un pastor de una iglesia mega que dice, antes de que mi esposo lo nombraran para ser pastor de esta mega iglesia, yo ya sabía que él tenía problemas con pornografía. Pero pues uno va pensando que poco a poco, ahora que va a ser pastor, pues ya no va a mirar pornografía. Y termina mientras pastor metiéndose con una menor de edad y él está en la cárcel el día de hoy. Porque pensamos nosotros que podemos beber de la copa del Señor y beber de la copa de los demonios. Porque pensamos, ¿qué tiene de malo si tengo cositas en la oscuridad? Porque que al cabo que yo voy a la iglesia los días domingos. Yo cargo Biblia. Soy mejor que antes. No soy como mi prójimo que verdaderamente es un pecador. Le dije ayer a los hombres y me impactó lo que les pregunté. Te quiero hacer a ti la pregunta el día de hoy. Hoy hay mucho programa, en inglés le llaman reality shows. Programas de realidad donde cámaras te siguen 24 horas al día. Yo te quiero hacer una pregunta.
Si cámaras te siguieran de lunes a viernes y miraran cómo hablas, cómo te comportas, cómo platicas, tu dieta, lo que miras, personas llegarían a la conclusión de que tú eres un seguidor de Cristo, o dirían, no, pues no hay nada que yo miro que sea un seguidor de Cristo esa persona. O sea, si miraran tu trato hacia tu esposa, tu dieta, de todo lo que miras, siempre están contigo 24/7. Obviamente no van a grabar en la regadera, no me malinterpretes. Pero si cámaras nos siguieran 24, o sea, por ejemplo, si en 5 días, de lunes a viernes, vamos a poner 5 días, ni una vez abriste este libro, ni una vez te vieron arrodillado, arrodillada orando, ni una vez te vieron con una lista de oración, ni una vez te vieron alabando al Señor en privado, derramando lágrimas por tu salvación en tu hogar. Nunca vieron evidencias de que eres un seguidor del camino de Cristo Jesús. Y entonces Pablo nos dice aquí, todo es lícito, pero no todo conviene. Porque debemos considerar, dice la Biblia, miren el versículo 24, ninguno busque. Te quiero hacer una pregunta. ¿Jesús buscó su propio bien? ¿Y por qué nosotros? Es que me estoy encontrando. Me necesito encontrar. Cristo dijo, el que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la hallará. Es que estoy tratando de encontrar en el alcohol. Y por esto te digo, hay razones por lo cual Dios nos habla estas cosas. No, nómbrame personaje. Sansón, físicamente el hombre más fuerte que vivió sobre la faz de la tierra. ¿Qué lo trajo a su derrumba? Mujeres. David, mujeres. Noé, alcohol. ¿Y qué tiene de malo, pastor, mirar a otras mujeres? Que al cabo que no las estoy tocando. ¿Qué tiene de malo andar de coqueto con otra persona? ¿Qué tiene de malo mi vinito? Y Cristo nos dice así, ninguno busque su propio bien, sino del otro. En San Juan 1:1, el Señor Jesucristo entra al mundo. Y déjenme decirles a ustedes que hay consecuencias. Escuché esto en mi juventud y nunca lo he visto ser una mentira. Y escucha lo que te voy a decir. Dime a mí dónde te paras y lo que tú permites en tu vida y extiende tu brazo y ese será el punto más cercano que tus hijos permiten esas mismas cosas en su vida. Entonces, si yo digo, bueno, miren, yo no creo nada malo y las escrituras dicen que pues todo es lícito, ¿verdad? Y que los pastores no debemos ser dados a mucho vino, así que una copita de vez en cuando no hace daño. Entonces, ¿qué van a creer mis hijos? Ellos van a decir, bueno, papá permitió eso, yo creo que yo puedo permitir un poco más. Nuestros hijos no hacen lo que les pedimos, nuestros hijos imitan lo que ven en nosotros. ¿Qué tal si tu cristianismo verdadero se mira
en la actitud y en el caminar de tus hijos, porque nosotros sabemos disimular un poco más. O sea, ¿qué clase de generación vendrá después de nosotros basado en el ejemplo que tú y yo le estamos dando a nuestros hijos, de nuestro comportamiento? Miren estos versículos conmigo. El versículo es 2 de Corintios 4:4. Lo tienen en la pantalla. 2 de Corintios 4:4. En los cuales el Dios, ¿Satanás es un Dios, sí o no? Digan sí, porque la Biblia te dice que es un Dios. Ahí está la respuesta, el Dios. Te voy a dar una frase que el Espíritu Santo no me ha dejado en paz en esta semana. ¿Es posible tener la mayor sinceridad en el mundo y ser la persona más sincera en el mundo y estar sinceramente equivocado, equivocada? Amén. Solamente porque eres una persona sincera no significa que tu sinceridad es correcta. ¿A qué Dios sigues? Miren lo que la Biblia dice. En los cuales el Dios, hablando de Satanás, es un Dios. Minúscula, pero es un Dios. ¿El diablo tiene poder? Sí. Su poder es limitado, pero tiene poder. En los cuales el Dios de este siglo, ¿qué hace? ¿Qué hace? Cegó. Yo no veo nada malo con mirar a otras mujeres. Yo no veo nada malo con el alcohol, pastor. Yo no veo, y ese es tu problema. Él cegó el entendimiento de los... Y aquí hay los cristianos actuando como incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Efesios 6:12 nos dice así. Efesios 6:12, denme ese versículo por favor. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las, ¿qué? Díganlo. Oscuridad. Tinieblas. ¿Qué tiene de malo? Y aquí está Jesús diciendo, no te consideres a ti, tu testimonio es importante. Cómo actúas es importante. Acuerdo a 1 de Corintios 10, debemos poner a otros primero. Debemos considerar a otros primero. Muchas veces mis hijos me han hecho preguntas, papá, ¿por qué no hacemos esto? Porque soy pastor, porque soy seguidor de Jesús. Y hijo, considero que hay gente que me está mirando. Pero esa no es mi responsabilidad, esa es nuestra responsabilidad como creyentes. Cristo dice, pongan a otros primero. El problema de nosotros es que vivimos un cristianismo cómodo. Creemos que Cristo murió para tu comodidad. La iglesia norteamericana lo tiene tan mal el día de hoy. Entre más conveniente, entre más placer sea la experiencia, mejor. Entre más cómodo pueda estar yo, mejor. ¿Y qué tiene de malo, pastor? Y continuamos bebiendo de la copa de los demonios. Continuamos en las imágenes, en los pecados, en las adicciones.
de la oscuridad. Pero esta es la cosa, tarde o temprano, todo lo que el hombre sembrare, eso será su cosecha. Ahora, ¿hay alguien que ha trabajado en campo aquí el día de hoy, campesinos? ¿Qué cosecha crece en la oscuridad? ¿Qué cosecha crece sin luz? Los hongos. Gracias. ¿Cuántos de ustedes quieren ser un hongo para Cristo, por favor, el día de hoy? Freddy, ¿por qué no crezco? No puede la luz tener comunión con las tinieblas. Y en San Juan 1:1 la Biblia dice así: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Jesús es el Verbo. Versículo 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En versículo 5 nos dice así, en San Juan 1:5 dice así: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por primera vez en la historia desde la caída del hombre, las tinieblas no sabían qué hacer, porque Cristo Jesús entró al mundo. Pero está bien, voy a la iglesia, pastor, me miro por fuera como el resto de los cristianos, pastor, me siento bien, pastor, aquí todo está bien bonito, no sabes cuánto Dios es bueno, aleluya, amén, cuánto Dios ha hecho por mí, pastor. Pero regresamos a las obras de tinieblas, sin considerar a Jesús, quien dijo: no mi voluntad, tu voluntad. Sin considerar el impacto que tenemos con otros, porque verdaderamente no nos importan otros. Te quiero hacer una pregunta el día de hoy. ¿Cuál fue la última vez que el Espíritu Santo te impactó tanto que compartiste el Evangelio de Cristo Jesús para que una persona no fuera condenada al infierno por toda la eternidad? ¿Me podrías llevar al lugar y al tiempo? Estamos en noviembre de este año. La Biblia dice, y el gran mandamiento de Jesucristo hacia nosotros como cristianos, la última cosa que Jesús nos pidió, dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándoles, bautizándolos. Como discípulo, ¿tú sabes lo que es un discípulo a lo más rudo? ¿Tú entiendes que en días bíblicos, cuando tenías un varón, lo ibas y lo dejabas con un maestro de niño y aprendía de él cómo ser discípulo de ese carpintero, de esa persona? Nuestro trabajo es ser discípulos de Jesús y en andar en los caminos de Jesucristo, discipular a otros. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Te quiero hacer una pregunta. Estamos en el mes de noviembre cuando doy este mensaje. ¿Cómo está tu fruto? Esta es una pregunta que siempre hago. Enséñame la persona o la familia que tú estás discipulando en los caminos del Señor en los últimos 11 meses que tienes en esta iglesia. Enséñame en una familia que tú te has reproducido. Una persona todo el año. Pero tal vez no podemos reproducir cristianismo en alguien porque verdaderamente yo no estoy caminando en los caminos de Jesús. ¿Cómo me puedo reproducir en alguien si yo no estoy? Algunos de ustedes ya tienen más de un año en la iglesia. No has crecido. Has pensado, alguien nos ha mentido que asistir a la iglesia ya. Y yo no entiendo eso. Es como decir que ir a un estadio te hace un atleta. Ir a un restaurante te hace un cocinero. ¿Por qué eres cristiano? Porque voy a la iglesia. ¿Y por qué no? Es que la iglesia dice que yo no debo hacer eso. Creo que muchas veces el diablo nos tiene engañados, nos tiene cegados. Yo no veo por qué tiene nada malo esto. Es que en la iglesia son una bola de exagerados, son una bola de religiosos.
Es gente fanática y yo no quiero ser un fanático. Yo quiero ir, yo quiero sentirme, pero no es para tanto, pastor. Nos atrae la oscuridad. Nos gusta la oscuridad. Porque a la carne le gusta. Le trae placer a la carne. Pero como dijo Jesús, no mi voluntad, sino tu voluntad. Señor, si es posible que esta copa pase de mí. ¿Qué copa? La copa de tu voluntad. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. Tienes que considerar a otras personas. Y entonces, ¿cómo es que Jesús, y aquí vamos a ver, cómo es que Jesús nos guía para ver si estoy yo siendo guiado o para ser guiado en la luz? ¿Ok? So, vamos a mirar unas cosas simples en San Juan 1:1 el día de hoy. So, San Juan 1:1 dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Me gusta, hay un salmo, si me dan el Salmo 119, 105, Salmo 119, 105, dice así, referente al Verbo, a la palabra de Dios, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. So déjeme decirle a todos el día de hoy, el mes pasado, en octubre, reté a los hombres de nuestra congregación a ser hombres de la palabra. So, yo quiero que tú te hagas una pregunta, no alces tu mano, nada más usted y nadie más. ¿Cuánto tiempo este año has pasado dejando que la luz, el Verbo, te guíe? Porque Jesús nos guía a través de su palabra. No puedo ser guiado si no estoy caminando en luz. Solo les tengo que contar una historia. Y no es algo grande, pero fue algo grande para nosotros. Cuando Samuel nació, Samuel hoy está en la universidad y esto ya pasó hace más de 18 años. Pero cuando tienes tu primer hijo, todo te asusta. No sé si ustedes padres se identifican conmigo. Le sale un moco de un color diferente y sopas, vámonos al médico. No, o sea... Te mira con el ojo cruzado, híjole, me lo embrujó la señora, ¿verdad? Ustedes saben de lo que estoy hablando, o sea, todo te preocupa. El primer nacido, el segundo, el tercero.